Pasamos ahora a la segunda parte de esta clase. Recordemos que en la primera hemos tratado de presentar los prolegómenos de la iconografía del juicio final en el primer milenio de vida del cristianismo y de arte cristiano, en el cual decíamos tenemos modos fundamentalmente indirectos o implícitos de hacer presente mediante las imágenes sagradas el misterio del juicio final. Hemos visto imágenes como la de Cristo Pantocrator, Cristo Cosmócrator, Cristo en Majestad. Hemos aludido a las representaciones de misterios conexos según la integridad del misterio pascual de Cristo, como la resurrección del Señor, que es principio de la resurrección de todos los muertos en el último día y por lo tanto queda asociada al juicio. Y hemos visto cómo eso se representaba fundamentalmente a través de las imágenes de la resurrección de Lázaro, ¿no? Mostrando el poder del Señor por encima de la muerte, como vencedor de la muerte. Hemos visto también el vínculo con el misterio de la ascensión y cómo la ascensión gloriosa del Señor, según aquello del libro de Hechos, así como le habéis venido a ascender, así deberéis venir el último día, va ligado también por relación implícita al misterio del juicio final. Hemos visto también cómo el juicio final se liga a la crucifixión, porque en la crucifixión del Señor se opera, según las mismas escrituras, el juicio definitivo, porque los que crean en Él serán salvos, y los que se aparten de Él, que es la luz del mundo, permanecerán en las tinieblas. El misterio mismo del sacrificio eucarístico, no solo en cuanto ligado a la cruz, sino también como ligado a la consumación final, en cuanto que en ese misterio se da la unión más profunda entre Cristo y sus miembros. Se da sacramentalmente eso que se realizará cuando Él vuelva, en que seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. Eso también anticipa el misterio del juicio final. Y vimos también algunos iconos que de modo directo, aunque no explícito, aluden al juicio final. Así la etimacía, así la imagen del Señor separando ovejas de cabritos. Lo que no vemos aparecer en esa primera fase de historia del arte cristiano es la representación explícita del momento del juicio, del Señor viniendo a juzgar a vivos y muertos. Eso sí que no aparece directamente. Podríamos decir que en ese primer periodo lo que prevalece es un modo de iconografía en que los misterios quedan representados, y en particular este misterio queda representado de un modo más bien implícito que explícito. La representación explícita se va forjando en sus elementos, pero solamente aparece fundamentalmente a partir de una fase cronológica que se da entre los siglos XI y XIII. Recién ahí empieza a aparecer algún tipo de representación en el cual podemos decir que ya tenemos una imagen explícita del juicio final. En esta segunda parte de la clase vamos a tratar de esas imágenes. Y voy a empezar proponiendo 3 líneas de desarrollo de las imágenes del juicio final en su forma explícita, completa, íntegra, en que vemos al Señor según decimos en el credo, ¿no? Vendrá
a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Quizá precisamente en el hecho de que se trata de un misterio por venir esté la razón principal de que no se represente de entrada de un modo imaginario. Obviamente en todos los misterios tenemos una realidad que trasciende la imagen. Los misterios de la fe no solo trascienden la imaginación humana, sino que trascienden a la propia razón humana. El misterio del Señor que viene a juzgar es un misterio imaginable por cuanto es relativo a Él y a la criatura humana, y en ambos casos cabe imagen, en sentido propio, según el Concilio II de Nicea. No es un misterio irrepresentable de modo imaginario, como sí lo es el misterio de la Santísima Trinidad, del que a lo sumo podrá haber una representación simbólica, didáctica, pero no una imagen en sentido propio. Aquí sí cabe imagen, pero sí es cierto que a la misteriosidad de todo acontecimiento de orden sobrenatural se suma el carácter misterioso de lo porvenir, de aquello que nadie ha visto aún. Y en ese sentido, quizá hay una especie de reticencia a plasmar esa realidad última en imágenes. Esta es una cuestión sobre la que se puede especular largamente, pero vamos a dejarla aquí y voy a proponer, dije, 3 líneas de visualización de las primeras imágenes que podemos llamar arquetípicas de la representación explícita o integral del misterio del juicio final. Primero vamos a tomar en cuenta 4 obras que se sitúan entre segunda mitad del siglo XII y prácticamente mediados del siglo XV, que son representaciones murales en el interior de iglesias del juicio final. Vamos a considerar acá, primero que nada, el magnífico mosaico que se encuentra en la Basílica de Nuestra Señora Asunta, que fue catedral de Torcello, muy cerca de Venecia. Aquí tenemos un magnífico mosaico veneciano que ocupa todo el muro interior de salida de la basílica. O sea, el mosaico que vamos a describir se ubica en el muro frontal de la nave principal, pero en su faz interior, es decir, es lo que ve la gente cuando sale de la celebración litúrgica. Advierte que es una ubicación extraordinariamente significativa. El pueblo fiel viene de asistir a la celebración litúrgica de la Santa Misa y vuelve a sus actividades cotidianas. Y mientras va saliendo de la iglesia, se encuentra con esta representación magnífica del último día, de la venida del Señor en gloria y majestad para juzgar a vivos y muertos. Es un memento de extraordinario vigor como obra de arte sacro, un recordatorio impresionante de las postrimerías. La segunda y tercera obra que comentaremos se encuentran ambas en la Catedral de Salamanca, la Catedral Vieja de Salamanca. Recordemos que en Salamanca hay 2 iglesias catedrales, una junto a la otra.
la Catedral Vieja, que es un magnífico edificio románico español, y la Catedral Nueva, que edificada en el siglo XV, ya es un representante de lo que suele llamarse gótico, ¿no? O sea, el románico ojival. Pero a nosotros nos interesa la Catedral Vieja porque en la Catedral Vieja tenemos un fresco primero, pintado en el muro de una de las capillas laterales, que representa el juicio final. Se trata de la capilla de San Martín. Y en la capilla de San Martín, que es lateral de la Catedral Vieja, es una capilla que está debajo de una torre de la catedral. O sea, si uno entrase por la puerta principal de acceso a la Catedral Vieja, a la izquierda de quien va entrando se encuentra la capilla de San Martín en la parte baja de lo que es una torre alta edificada posteriormente. Y en esa capilla, en uno de los muros laterales, encontramos la representación del juicio final, con rasgos que son interesantísimos desde el punto de vista de la historia iconográfica. Y la otra representación del juicio final se encuentra, en cambio, en la luneta que culmina el ábside de la nave mayor. Ahí tenemos, si ustedes ven la imagen que estamos viendo del plano de la Catedral Vieja, el número 3 señala la localización de la capilla de San Martín, que está en la parte baja, en la planta baja de la torre de las campanas. Y el número 2 representa el presbiterio y el ábside de la nave mayor de la catedral. El muro del ábside, sobre el cual está obviamente el altar mayor, está todo él cubierto por un magnífico retablo. Magnífico retablo. Y ese retablo espléndido que cubre todo el muro del ábside y que está adaptado a la forma del muro del ábside, la forma curva del muro absidial, que tiene una espléndida arquitectura en madera dorada, es uno de los retablos más complejos que existe en todo el arte de la tradición cristiana. Es un retablo que tiene nada más y nada menos que 11 calles, es decir, 11 líneas verticales y 5 niveles, desde la base hasta la cumbre, niveles horizontales, ¿no? O cuerpos, como se llaman en los retablos españoles, con 53 tablas que ocupan los lugares de imaginería del retablo, porque las dos inferiores de la calle central, los espacios de las dos inferiores de la calle central están ocupados por la hornacina que contiene la imagen de la Santísima Virgen María, patrona de Salamanca. Pero toda esa estructura inmensa del retablo está coronada por un mural pintado en el luneto absidial, o sea, en la media luna que queda en la cima del espacio absidial. Y ahí tenemos otro juicio final que comentaremos. Y la cuarta obra de la que voy a hablar es otro mural, pintura también, como el de los segundos, la obra segunda y tercera, ¿no? Segundo y tercer caso también son pinturas. Ahora otra pintura más, que pertenece nada más y nada menos que a Giotto, ¿no? Y se trata de la representación del juicio final
en el muro de salida, también en la parte interior del muro de salida, de la capilla Scrovegni en Padua. Aquí tenemos una ubicación que es exactamente la misma de la del mosaico de Torcello. Estamos en el mismo ámbito histórico-cultural, adviértase, porque estamos en los dominios de la Serenísima República Veneciana, ¿sí? Padua era ciudad de la Serenísima, lo mismo que Torcello. Pero estamos un siglo después. Acá estamos en la transición más bien del comienzo del siglo XIV, ¿no? Y tenemos aquí una magnífica representación del juicio final a cargo de Giotto. Esta es la línea que podríamos hablar de los grandes murales. El segundo tema que vamos a comentar es el de las representaciones escultóricas en los pórticos de las iglesias, abaciales o catedrales. Hasta aquí se trataba de representaciones en el interior de las iglesias. El mosaico, las pinturas murales que representan el juicio final, en estos ejemplos que vamos a tomar entre el siglo XII y el XIV, y XV también, porque en realidad nos extendemos hacia mediados del siglo XIV, en realidad con la pintura segunda de Salamanca estamos a mediados del siglo XIV. Entre el XII y el XIV, entonces, digamos, lo que tenemos es una línea de representaciones en el interior de los templos. Pero ahora pasamos al espacio exterior de los templos, cuya arquitectura acoge el juicio final en los pórticos de entrada a las iglesias. Estos pórticos figurados de las catedrales románicas y ojivales dan cabida, catedrales o grandes iglesias abaciales, dan cabida a la representación del juicio final en lo que se llama el tímpano de la arcada que enmarca las puertas de acceso, ¿no? Vamos a considerar como ejemplos arquetípicos de estas representaciones del juicio final los de la abadía de Sainte-Foy en Conques, los de la catedral de Autun, ambos ejemplos arquetípicos de los juicios finales románicos, y luego consideraremos el de la puerta principal de acceso a Notre Dame de París, la puerta central, que es precisamente la portada del juicio final, en Nuestra Señora de París, y por último consideraremos la portada de la Catedral de León en España. Estas son las 4 obras fundamentales que tomaremos como tipos de la representación escultórica del juicio final. De pasada haremos alusión a alguna otra representación especialmente significativa, pero las 4 que comentaremos son estas. Estos 4 pórticos. Nuestra intención no es analizar cada obra en detalle, sino mostrar tipos iconográficos, tanto en este caso como en el primero. Aquí tenemos una segunda línea. Y acá de nuevo tenemos obras que se escalonan entre los siglos XII y XIII. La tercera vía que hemos de seguir es la que hace a las representaciones del juicio final en tablas. Ahora volvemos al interior de las iglesias, pero no ya a través de murales, sino a través de tablas pintadas. Esas tablas, en su mayoría, o casi todas podríamos decir, están destinadas a los retablos de altar.
Y acá también tomaremos varios ejemplos. Empezaremos con un ejemplo muy curioso, que es una tabla en forma de paleta, y es así como se la suele llamar, en que está representado el juicio final. Seguiremos luego con los juicios finales de el Beato Angélico, este fraile dominico, exquisito pintor del siglo XV, tiene varias representaciones del juicio final. Y vamos a compararlas entre sí para mostrar sus elementos arquetípicos recurrentes. Luego pasaremos a otro pintor del siglo XV, que es Hieronymus Bosch, conocido como el Bosco. El Bosco tiene dos trípticos del juicio final, uno de autenticidad indubitada, indudable, y otro que le ha sido asignado más bien últimamente como obra auténtica, porque se tenían dudas acerca de eso, pero los especialistas en los últimos años han coincidido en reconocer la autenticidad del otro tríptico del juicio final. En el Bosco también lo que trataremos de señalar son los elementos arquetípicos recurrentes. Otro tanto haremos con otras tablas flamencas, como la del juicio final de Jan van Eyck, la del juicio final de Hans Memling, pintor alemán, y siguiendo con Alemania, la del juicio final de Stefan Lochner, que también es arquetípico, y por último, volviendo al arte flamenco, el políptico de Roger van der Weyden, que representa el juicio final. Terminaremos con las tablas recurriendo a ejemplos españoles. Primero, la representación del juicio final en el famoso retablo de la Resurrección de Serra, pintor catalán del siglo XV. Luego vamos a ver un ejemplo del arte aragonés, dos ejemplos en realidad, y por último vamos a ver otros ejemplos españoles en los cuales hay una curiosidad, y es que el juicio final va enlazado a la representación de la misa de San Gregorio Magno, de las llamadas misas gregorianas que se ofrecen por las almas de los difuntos. Esa es una tipología del juicio final española, casi exclusivamente española, y vamos a ver algún ejemplar de eso también, para ver cómo reaparecen allí los elementos arquetípicos de la representación del juicio final. Estas son las tres vías de acceso principales que recorreremos para desembocar luego en representaciones de especial importancia que se siguen a esta época que podríamos llamar de forja de la iconografía explícita y completa del juicio final, que abarcaría entre los siglos XII y XV, ¿no? Ya sea en los murales de los interiores de las iglesias, ya sea en las portadas exteriores de las iglesias, en versión escultórica, ya sea en las tablas de retablo, con lo que volvemos al interior de las iglesias, o de pequeñas capillas, ¿no?, a las cuales están destinadas estas tablas, depende todo de su tamaño, de la envergadura de la obra. Volvemos al interior de las iglesias, y más aún al altar, porque en el caso de estas tablas estamos siempre no en cualquier espacio de la iglesia, sino en el retablo al que está adosado el altar. Y luego veremos algunas obras especialmente relevantes que continúan esta tradición iconográfica entre el siglo XVI y el presente, empezando por supuesto con
el juicio final de Miguel Ángel Buonarroti en la Capilla Sixtina. Esto lo dejaremos para una tercera parte de esta clase, este último tramo de la conferencia, y vamos a tratar de centrarnos ahora en estas tres vías que acabo de presentar. Empecemos por Torcello. El gran mosaico de Torcello es una obra compleja que en principio podemos dividir, y esto surge a simple vista, en tres partes. En el coronamiento del muro, de forma triangular, en que se apoya directamente la techumbre, vemos representada la crucifixión del Señor. El Señor crucificado, acompañado por la Santísima Virgen María y San Juan Evangelista, uno a cada lado. En el segundo nivel, desde arriba hacia abajo, tenemos la representación de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que resucita con el estandarte de la cruz victoriosa en su mano izquierda y tendiendo la derecha hacia la humanidad que rescata del abismo de la muerte. El Señor resucitado está acompañado por dos ángeles en los extremos de la imagen, que son los ángeles nuncios y testigos al mismo tiempo de la resurrección. De ahí hacia abajo tenemos claramente cuatro niveles representativos, pero que se integran todos entre sí para formar la representación del juicio final. Si nosotros visualizamos la imagen, veremos que debajo de la crucifixión está la resurrección, y debajo de la resurrección viene toda la representación del juicio final, pero esta está distribuida claramente en cuatro niveles, en cuatro pisos, podríamos decir, de representación. Y lo que vamos a hacer es una descripción sucinta de cada uno de esos cuatro niveles y qué es lo que contienen, para descubrir allí lo que hemos llamado los elementos fundamentales de la iconografía del juicio final. En esta primera imagen podemos ver ya en una mayor aproximación los cuatro cuerpos de la representación. Y advertimos ya también una peculiaridad de la estructura, y es que mientras los dos cuerpos superiores son una representación íntegra y continua, los dos inferiores están interrumpidos en la mitad porque corresponden claramente al espacio de la puerta de entrada y salida de la nave principal. Y ese espacio de la puerta está coronado por un arco en el cual aparece representada la Santísima Virgen María como intercesora, orante. Este es otro elemento que queda integrado en la representación del juicio final. Ya veremos, o trataremos de decir brevemente con qué sentido. Pero adviértase que por esa
presencia de la puerta en el centro de los dos niveles inferiores, los dos niveles inferiores quedan divididos en unas representaciones al lado de la derecha del Señor y otras al lado de la izquierda del Señor. Cada una de ellas en dos cuerpos o niveles. ¿Qué se representa en cada uno de estos cuerpos o niveles? Empecemos por los dos superiores. En el primero tenemos un primer elemento arquetípico de la iconografía del juicio final. El Señor viene en majestad. Advirtamos aquí la relación de esta figura del Señor que viene en majestad con representaciones que hemos visto de Cristo en majestad del primer milenio. Es básicamente la misma iconografía. Es el Cristo en majestad, con túnica real, en torno a su cabeza la aureola con la cruz, y rodeado por la mandorla, que representa su gloria eterna y su trascendencia al mismo tiempo. El Señor irrumpe desde la gloria celeste sobre la tierra. En este caso, vemos al pie de la mandorla en el primer nivel, vemos al pie de la mandorla dos serafines con tres pares de alas, como lo describe la visión de Isaías, y al mismo tiempo abajo las ruedas del carro en que se desplaza la gloria divina según la visión de Ezequiel. El Señor que viene en majestad va acompañado a derecha y izquierda por dos figuras. A su derecha, dos figuras de pie. A su derecha, la Santísima Virgen María. A su izquierda, San Juan el Bautista. Estas dos figuras acompañan a Cristo que viene a juzgar. Advirtamos que aquí lo que tenemos representado es la relación entre la primera y la segunda venida. En la primera venida se trata, primero que nada, del misterio de la encarnación redentora que tiene María por medio necesario según el designio de Dios, la madre del que ha venido, del que viene, del que vendrá, la Santísima Virgen Madre de Dios. Y del otro lado, el que como precursor anuncia su presencia en medio del pueblo de Israel, para que todos, volviéndose a él, conozcan quién es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estas dos figuras excelsas del Nuevo Testamento, la Santísima Virgen María y Juan el Bautista, la madre y el precursor, ligados a la primera venida según el Señor de Dios, lo acompañan ahora en la segunda venida. La venida en gloria y majestad, y lo acompañan también en su gloria, lo mismo que todos los santos que aparecen a derecha e izquierda. Y en primera fila, 6 de un lado y 6 del otro, que son obviamente los 12 apóstoles, ¿no? Los apóstoles se sientan a diestra e izquierda del Señor como testigos privilegiados del juicio. Acá tenemos un elemento iconográfico persistente, constante. El Señor que viene a juzgar, las figuras de María y del Bautista a un lado y al otro directamente de la imagen del Señor, y las figuras de los apóstoles, porque a veces están solo los apóstoles. Los 12 apóstoles, 6 de un lado, 6 del otro, que acompañan al Señor que viene a juzgar. En el segundo nivel o registro de esta representación del juicio final, nos encontramos con
un elemento central y un elemento que está representado lateralmente. El elemento central acá es la etimacía. Acá se integra otro elemento que hemos visto en la parte preparatoria. Si nosotros miramos al centro del registro segundo, nos encontramos con la etimacía. Aquí la vemos en detalle. Ante la etimacía es la representación clásica. Vemos sobre el trono vacío un paño, un evangeliario, el libro de la vida, la cruz, la corona de espinas, la lanza, la caña con la esponja, es decir, los instrumentos de la pasión rodeando a la cruz, y dos serafines, a un lado y al otro de la cruz. Si volvemos hacia atrás, advertimos que estos dos serafines se añaden a los otros dos que estaban a los pies de la mandorla, como indicando un vínculo dinámico entre el trono que espera el Señor y el Señor que viene. A un lado y otro de la etimacía, del trono vacío, vemos dos ángeles de pie que señalan hacia el espacio de la etimacía, haciéndonos contemplar el misterio del trono del Señor, juez soberano, que ha de venir el último día. Y postrados a los pies se encuentran las figuras, casi con seguridad, de Adán y Eva, representando a toda la humanidad que ha de ser juzgada en el último día. Ambos están postrados de rodillas ante la etimacía y con las manos extendidas que expresan el gesto de la súplica humilde y penitente. Ahora bien, a un lado y al otro de la etimacía tenemos la representación en este mosaico de la resurrección de los muertos. Acá nos encontramos con una cuestión de lenguaje imaginativo, ¿no? ¿Cómo representar la resurrección de los muertos? Ya veremos que hay distintas maneras de hacerlo. El creador de este mosaico ha optado por presentarnos, y lo podemos ver claramente en este detalle, de un lado los muertos que resucitan desde la tierra, y del otro lado los muertos que resucitan de las aguas, salen del mar. Es decir, representando que resucitará toda la humanidad, desde el primero hasta el último hombre, hayan muerto donde hayan muerto y se encuentren sus restos donde se encuentren. Se encuentren en la tierra, se encuentren en el mar, resucitarán. En ambos lados tenemos los ángeles trompeteros que anuncian la llegada del Señor, según la imagen del Nuevo Testamento. Imágenes que encontramos en el Apocalipsis, pero que también encontramos en el resto del Nuevo Testamento. Estos ángeles que anuncian con trompetas la venida del Señor son aquellos a cuyo son se levantan los muertos. En la imagen que está del lado de la izquierda del Señor, o sea, a nuestra derecha, los que resucitan del mar, hacia el centro se encuentra otro ángel. Es el ángel que pliega los cielos. Ahí está
representado el fin del tiempo y la renovación de toda la creación material. El autor del mosaico ha puesto entre las manos de ese ángel una representación del cielo estrellado, que es a modo de una especie de libro, de rollo, de libro no en el sentido de un códice, pero sí de un rollo, de una tela, que él pliega, es decir, enrolla. Los cielos que estaban desplegados sobre la tierra ahora se pliegan, ya no son más. Es como la imagen de un cortinado que se descuelga, ¿no?, de un telón que se quita. Volviendo a los muertos que salen de la tierra, en la parte superior izquierda de este sector del mosaico vemos muertos que están en sus sepulcros y que abren los ojos y tienden las manos hacia lo alto como saliendo del sepulcro. Y más abajo vemos animales, fieras, de cuyas fauces salen miembros humanos, o en el caso del león que está más abajo, todo un torso, cabeza y miembros superiores, ¿no?, como si de las fauces de estas bestias que se han devorado a los hombres que ellos han devorado resurgiesen, ¿no? Es decir, es un símbolo de que esa realidad de la humanidad que ha sido reducida a la naturaleza material, ese cuerpo muerto que ha sido desintegrado, ahora resurge desde las fauces de las bestias, ¿no? Es toda una realidad material que queda transformada. Y del otro lado vemos lo mismo en el caso de los que resurgen del mar, ¿no? Hay bestias marinas, peces, de cuyas fauces salen miembros humanos. Y en el caso de la bestia mayor, que aparece así, surge también medio cuerpo. Esta es la manera que ha encontrado el autor del mosaico para representar la resurrección de los muertos. Entonces tenemos, primer elemento iconográfico, el Señor en majestad que viene a juzgar, acompañado por María el Bautista y los apóstoles. Segundo elemento iconográfico, la resurrección de los muertos que resucitan porque son los hombres que han de ser juzgados, los vivos y los muertos. Es decir, a los que resucitarán para la vida y los que resucitarán para la muerte. Pasamos a los dos registros inferiores. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Si vamos al lado que está a la diestra del Señor, es decir, a nuestra izquierda, vemos la representación en el nivel superior, o sea, lo que sería el tercer nivel, desde arriba hacia abajo de esta representación imponente del juicio final. Vemos la representación de los bienaventurados, que con distinto tipo de hábito, por pertenecer a distinto oficio dentro de la iglesia o cumplir determinado papel en el mundo, ¿no?, lo cual está representado por sus distintas vestimentas. Estos bienaventurados están todos con sus rostros dirigidos hacia lo alto, es decir, hacia Cristo, el juez, con sus manos levantadas y en actitud de elevación. Estos son los bienaventurados, es decir, representa el destino de aquellos que han de ser resucitados para la vida. Debajo se encuentra precisamente la representación, es un elemento iconográfico ya menos repetido en la posteridad, pero sumamente sugestivo, porque aquí tenemos una imagen que representa, en este detalle vemos mejor tanto la parte superior de los bienaventurados como la parte inferior.
tenemos un detalle que representa la entrada del paraíso. Y esa puerta del paraíso es la que el Señor reabre para los bienaventurados con el triunfo de su resurrección, adviértase, ¿no? Pero que queda definitivamente abierta para los bienaventurados en alma y cuerpo a partir del día del juicio. Recién ahí queda restaurado plenamente el paraíso, entiéndase, porque esta apertura total del paraíso implica que ahora los bienaventurados entran en la gloria no solo en sus almas inmortales, sino también en sus cuerpos mortales transformados para la inmortalidad, glorificados con la gloria y en la gloria de Cristo. En esta representación del paraíso que se abre definitivamente y en plenitud, vemos varias figuras, ¿no? Por un lado, esa puerta del paraíso, el paraíso está representado por el verdor del prado, por las flores que crecen y por los árboles del paraíso. Pero al mismo tiempo vemos la puerta del paraíso custodiada por un querubín, por un ángel que custodia su entrada, ¿no? Pero que ahora la abre. Y frente a la puerta nos encontramos con la imagen de un ángel que señala la puerta, de una figura que es probablemente San Pedro, de una figura que representa también probablemente a Lázaro. Aquí enlazamos con otro elemento preparatorio. El joven Lázaro ha sido resucitado por el Señor, de alguna manera como figura de los que están llamados a resucitar en el último día, ¿no? Y que están llamados a resucitar para entrar en el paraíso, porque Lázaro es amigo del Señor, ¿verdad? Y más a la izquierda en la representación vemos dos figuras que se discute a quienes representan, hay quienes sostienen una tesis, otros otra. Lo que parece más probable es que representen a Abraham y Sara, y el niño que está en brazos de Abraham sería Isaac. Recordemos que este niño, Isaac, será reclamado por Dios Abraham en sacrificio, es tipo del sacrificio del Señor, pero al mismo tiempo está ligado directamente al misterio de la resurrección, porque la epístola a los Hebreos enseña que la fe de Abraham consistió en creer que aun cuando él lo sacrificase, Dios se lo devolvería resucitado. O sea que representan la fe en la resurrección. Los niños que aparecen allí debajo podrían representar a los inocentes, que son también un signo de los llamados a la vida eterna. Del otro lado, en cambio, tenemos la representación no del paraíso definitivo, sino del infierno. El infierno está representado no en dos niveles como del otro lado, sino en realidad dos niveles principales, pero el segundo, o sea, el inferior, está subdividido en recuadros. Hay que señalar que estas imágenes del infierno, que ahora vamos a analizar brevemente, si volvemos a la estructura principal, vemos que están ligadas
a la imagen del Señor Juez por un río de fuego que desciende desde la base de la mandorla. Lo podemos ver atravesando desde allí todo el segundo nivel iconográfico para desembocar a la altura de los niveles tercero y cuarto del lado izquierdo del Señor, a la izquierda, el lado de los cabritos, ¿no? Es decir, para el espectador a la derecha, como un río que envuelve el infierno. Si es el fuego del infierno que brota de los pies de la gloria de Cristo. En el primer nivel de estos dos que representan el infierno, nos encontramos con una representación de los ángeles que arrojan al infierno a los condenados y los mantienen allí mediante largas picas. Una representación de los condenados y una representación de Satanás. Aquí vemos el detalle de este primer nivel. Dos ángeles que, insisto, con varas o picas empujan y sostienen a los condenados en el interior del infierno por el decreto del juicio divino. Vemos también algo que es de toda la tradición de aquí en adelante. Esos condenados están representados de tal manera que se advierte con claridad la figura de un hombre con corona imperial, la figura de un arzobispo con su palio, la figura de una emperatriz, la figura de un monje, como queriendo significar que ningún estado o condición de esta vida es garantía del destino eterno, ni aun los más elevados estados, ni los más sagrados de todos. Y en el extremo de la izquierda del Señor, o sea, de la derecha del espectador, aparece Satanás. En su trono. Aquí tenemos a Satanás como opositor de Cristo. Él se sienta en un trono que es un trono bestial, con dos cabezas de fieras a los costados que devoran condenados. Y en el regazo de Satanás aparece un niño, que según las exposiciones interpretativas más sólidas de este mosaico es la representación del anticristo. Adviértase que es una figura de niño con ropa real, pero en el cual no podemos advertir señal alguna de la crucifixión. Y además reposa en el seno de Satán. Por eso la interpretación de que se trata del anticristo es perfectamente razonable. Aquí lo vemos más precisamente en un detalle de la figura de Satán, rodeado por demonios volantes, ¿no?, que atormentan a los condenados. Eso se ve claramente en la parte alta de la imagen que representa a Satán. Bien. El registro inferior de todos, del lado derecho del espectador, contiene la representación de distintos grupos de pecadores condenados. Aquí hay una parte ya más propiamente moralizante, podríamos decir, son representaciones tremendas, simbólicas pero tremendas, de los distintos tipos de condenado. En la parte superior parece representarse el pecado de la gula, porque estos condenados están como mordiendo sus propias manos, comiéndose su propio cuerpo. Abajo las cabezas de los avaros, que están todas adornadas con joyas preciosas, y ellos están sumergidos hasta el cuello
en el fuego del infierno. Y tenemos por último el detalle del gusano roedor, ¿no? Estos muertos representados en forma de calaveras, con los gusanos moviéndose en las órbitas de los ojos. Una representación espeluznante, que, adviértase, es de fines del siglo XII, ¿no? A veces, con cierta ignorancia, se dice que este tipo de representación es propia de esa época que suele llamarse el barroco, nada más alejado de la realidad histórica. Aquí volvemos a ver en el centro de los dos registros inferiores la puerta, ¿no? El tímpano semicircular de la puerta con el mosaico que representa a la Santísima Virgen María en su carácter de intercesora, y sobre la imagen de María, en el muro que sobresale sobre el tímpano, es decir, el muro que está a la misma altura de los paneles laterales, vemos la representación de un ángel y de un par de demonios. Aquí vemos el detalle de esto, ¿sí? El ángel es el ángel del juicio que sostiene en su mano una balanza. Y los demonios son los demonios que hacen en el juicio la función de acusadores de los hombres. Ante esta dualidad del ángel del juicio que sostiene la balanza, de la psicostasis, es decir, del pesaje de las almas, pero que acá es el ángel del juicio final, ¿no? Y del otro lado, los demonios acusadores, aparece debajo de ellos la imagen de María intercesora, como aquella a la que siempre ha de recurrirse en la plegaria para pedir la gracia del Hijo, para vivir de tal manera que podamos en el juicio quedar a su derecha. Hemos visto hasta aquí la representación de un extraordinario icono, con una imagen magnífica del juicio final, en que tenemos todos los elementos esenciales, ¿no?, representados. El Señor que viene a juzgar, la etimacía con la resurrección de los muertos, el Señor que viene a juzgar con María y el Bautista a sus lados y los 12 apóstoles, 6 a un lado, 6 al otro. Y después, como hemos dicho, la etimacía con la resurrección de los muertos. De estos dos elementos, el que más perdurará en las representaciones posteriores será la resurrección de los muertos. La etimacía irá desapareciendo progresivamente. Y luego tenemos la representación del doble destino de los hombres, es decir, de un lado la bienaventuranza eterna, del otro lado la condenación eterna. La manera de figurar estos dos destinos varía según la representación iconográfica particular. Vamos ahora a Salamanca, a la Catedral Vieja. Aquí vemos en esta fotografía las dos catedrales, la enorme Catedral Nueva en el centro y más hacia abajo en la foto, adosada a ella, la Catedral Vieja. La torre que se ve aquí, la gran torre de la Catedral Nueva, está encima de la capilla de San Martín de la Catedral Vieja. Vamos a entrar en la Catedral Vieja y veremos allí lo que ya hemos dicho. Dos representaciones, una en la capilla de San Martín, otra en la luna del ábside.